capítulo 2, versículo 2, Pablo anima a los de Filipos a tener una unidad profunda. En Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, Pablo anima a ser intencional en cuidar la unidad. Cuiden la unidad. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo les habla de que hay que luchar, pero unidos. Luchen como iglesia unidos. En el Salmo 133, versículo 1, Dios se alegra cuando sus hijos viven en armonía. Estos solo son algunos textos que hablan acerca de la unidad. Juan registra una de las últimas oraciones que Jesús iba a hacer cuando estuvo en la tierra. Esta oración se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Jesús ora. Sabes que Él está orando. Uno de los motivos de la oración que se encuentra en Juan 17 es por la unidad de los cristianos, por la unidad de la iglesia. Aquí vamos a encontrar una de las oraciones más poderosas y prácticas de Jesús. Y ahora quiero que entiendas y te centres en el tiempo histórico en que se encuentra Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 se encuentra cuando Jesús ha salido del aposento alto, cuando Él ha celebrado la comunión, la cena con sus discípulos. Ese momento de tensión, ese momento hermoso donde Jesús está ministrando a sus discípulos, pero también tenso porque suceden cosas y está ahí también el que lo va a traicionar. Luego de ahí Jesús empieza a ir con ellos rumbo al Monte de los Olivos, que ahí se encuentra Getsemaní, un lugar donde Jesús oró. En el trayecto se encuentra Juan 17 y vamos a ver lo que Juan nos va a hablar acerca de la oración de Jesús. Y vamos a ver un poco lo que es Juan 17, la estructura del capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a encontrar la estructura de Juan, capítulo 17, si mal no recuerdo, los primeros del versículo 1 al versículo 5, Jesús está orando con el Padre. Estos primeros 5 versículos son una oración que Jesús y el Padre están teniendo. Una comunión muy importante y muy especial, muy hermosa. Pero quiero que te des cuenta de algo. Versículo 1, mira lo que dice Juan en 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración que está haciendo aquí Jesús en Juan 17 es una de las últimas oraciones. Y Él es consciente y Él dice en el versículo 1, la hora ha llegado. Ya sé que tengo que partir, ya sé que tengo que dejar a los discípulos. Y Él empieza a orar, a interceder por ellos. Y luego desde el versículo 6 hasta el versículo 19, Jesús ora por sus seguidores, por sus discípulos. En estos versículos Jesús está orando por sus seguidores. Y uno de los pedidos que Él hace se encuentra en el versículo 11. Mira lo que dice ese versículo. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Ya había dicho, mi tiempo ha llegado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Mi tiempo en el mundo se está acabando. Y mira lo que dice, pero ellos están todavía en el mundo. Habla de sus seguidores. Ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste, para que sean uno. Está orando por sus seguidores, por que mantengan la unidad. Y desde el versículo 20 hasta el versículo 26, Jesús ahora ora. ¿Sabes por quiénes? Por sus futuros seguidores. Aquí Jesús no solamente se queda en conversar con su Padre, en orar e interceder por sus seguidores que los tenía ahí, sino Jesús va a orar por sus futuros seguidores. Quiere decir que en ese momento, cuando Jesús estaba orando, Él estaba orando por ti y por mí. Él estaba orando
por nosotros, por los futuros seguidores. Y Jesús dice, mira en el versículo 20, no ruego solo por estos. No ruego solo por estos. ¿A quiénes se refieren? ¿Quiénes son estos? Mis seguidores actuales. Algunos dicen solo los 11. Otros dicen los 11 más los otros seguidores que Jesús tenía. Jesús estaba orando por los que tenía presente, los seguidores en el tiempo que él estaba presente. Pero mira lo que sigue diciendo. Ruego también por los que han de creer futuro, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús ahí estaba orando por los futuros seguidores de él. Estaba orando por nosotros. Y dice el versículo 20, ruego. Jesús estaba rogando, que es una palabra de solicitar que algo ocurra. Jesús estaba pidiendo al Padre por sus seguidores y por sus futuros seguidores para que mantengan la unidad. Cuando Jesús utiliza la palabra ruego aquí, él elige una palabra en griego que es eroto, que significa que él está hablando de igual con alguien. El Hijo y el Padre son iguales. Hay otras palabras de ruego que es cuando alguien es inferior y superior. Pero es interesante, este versículo, él utiliza una palabra en griego que es para hablar de igual, porque Jesús es Dios. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son iguales. Pero es interesante porque este es un verbo presente. Significa que es algo que en el griego, el presente es algo que ocurre en el momento y que constantemente se mantiene. Es un proceso. Es algo que ocurre constantemente. Quiere decir que Jesús constantemente oraba por la unidad de sus seguidores. Jesús constantemente oraba para que sus seguidores sean realmente unidos. Y dice lo siguiente, Jesús en ese versículo 20 que hemos leído. Los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Jesús no ora, quiero que te des cuenta aquí algo interesante. Jesús no ora por sus seguidores para que ellos tengan el poder de predicar la palabra de Dios. Jesús da por sentado de que sus seguidores van a predicar su evangelio. ¿Te das cuenta? Jesús no está orando ahí en ese momento. Te pido, Padre, que les des valor para que vayan y prediquen el evangelio. Jesús no está orando por eso. Jesús está orando por la unidad de ellos. Y Jesús está dando por sentado que sus seguidores van a compartir el evangelio. Los primeros cristianos difundieron el mensaje del evangelio aún a costa de su propia vida. Cuando empezó el cristianismo, Jesús es el que funda el cristianismo, no es una filosofía, no es una idea, es una persona. Jesús funda el cristianismo y tiene sus seguidores. ¿No es cierto? Que eran los 11 más otros más. ¿Ok? Si ellos no hubiesen hablado, si ellos no hubiesen predicado, si ellos no hubiesen compartido, aquí terminaría el cristianismo. Pero ellos, los seguidores de Jesús, compartieron el evangelio a otros y hubo otros seguidores. Ellos compartieron y hubo otros. Ellos compartieron y hubo otros. Ellos compartieron y aquí hasta 2019. ¿Te das cuenta? 2000 años de historia en la iglesia que los seguidores están compartiendo y ahora llega hasta acá y ahora viene una siguiente generación que es ¿de quién la responsabilidad? De nosotros. Pero para que esto continúe, para que este movimiento se dé y que no se haya detenido, Jesús está orando por la unidad de sus seguidores. Ustedes tienen que estar unidos para que esta revolución ocurra realmente. Si Jesús no estaba orando para que ellos difundan la palabra, ¿por qué estaba orando? Mira versículo 21, dice lo siguiente. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice para que los más maduros sean uno. No dice, ¿no?
para que los que leen la Biblia sean uno. Dice para que todos sus seguidores seamos ¿qué? Unos. Estemos unidos. La oración de Jesús por sus futuros seguidores, por nosotros, era para que estemos unidos y nos involucra a todos sin excepción. Sean unidos. Esa palabra uno en el griego es una sola unidad, que van juntos. Y es un adjetivo que nos describe. Quiere decir que la gente, cuando habla de nosotros, debe describir gente unida. En el mundo, cuando tú ves el mundo en que vivimos, es un mundo desunido, ¿no es cierto? Desunido de una manera impresionante. Cuando la gente hable de los cristianos, debe hablar que nosotros somos gente unida. Por eso estaba orando Jesús, por la unidad de sus seguidores. Jesús está orando por los futuros cristianos para que seamos unidos. Jesús rompió la rivalidad. Es interesante, ¿no? Hay rivalidades. Qué bonitas son nuestras banderas, ¿no es cierto? ¿Ves nuestras banderas? Quizá ahí alguno de ustedes está resentido porque su bandera no está ahí. Lo siento. Pero en medio de ello, somos diferentes. Tenemos el idioma igual y creemos que todos somos igualitos hasta que llegamos acá, ¿no? Y nos damos cuenta que nuestra comida es diferente, que nuestra forma de hacer las cosas es distinta, que nuestra forma de pensar de algunos es más veloz, de los otros les gusta pensar más. Somos distintos. Pero eso es lo hermoso, que Dios en medio de las diferencias que tenemos, Dios nos une y nos llama a vivir en armonía los unos con los otros. Y en medio de los países que existen, a veces hay países que se llevan mal con otro país, ¿no es cierto? No digas nada, por favor. Yo puedo sí decirlo porque estoy al frente de ustedes. Yo digo, los chilenos y los peruanos siempre han tenido cierta rivalidad. Y interesante porque invité a almorzar a una persona, a desayunar a una persona, nos sentamos y le digo, ¿y de dónde eres? De Chile. Hoy no te pago el desayuno, le dije. Podemos, inclusive esas rivalidades, romperlas. Porque somos uno en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios no importa esas banderas. En la iglesia de Dios hay una sola bandera, que es la bandera de Dios. Y ese es el corazón de Dios para su iglesia, para sus seguidores. Y Jesús rompió la rivalidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Así como hay a veces entre algunos países, no quiero mencionar alguno porque de repente hiero alguna susceptibilidad en esta mañana. Pero había rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Y Jesús rompe esa rivalidad. Y él toma la iniciativa de hablar con una samaritana. Y fue un escándalo en aquella época porque Jesús estaba rompiendo la rivalidad. Jesús rompe la rivalidad que existía entre los judíos y los gentiles. Qué horrible, gentiles. Ustedes son gentiles, no pertenecen a nosotros que somos judíos. Y Jesús rompe esa rivalidad diciendo, yo tengo otras ovejas que tengo que traerlas acá para hacer un solo rebaño. Él no dice el rebaño de los judíos y el rebaño de los gentiles. Él dice para hacer ¿qué? Un solo rebaño. No, pero somos diferentes, no me quiero ir por allá y el otro. Para hacer un solo rebaño. Y ese es el corazón de Dios. Quiere tener un solo rebaño. Y dice para que sean uno. La unidad es algo que debemos vivirlo siempre. La unidad es algo que no se vive en un solo día y ahí termina con una gran emoción. La unidad es algo que se debe cultivar constantemente. Hoy día podemos ser unidos. Quizás hasta terminamos agarrados de la mano, nos abrazamos y lloramos. Eso no garantiza que en 2 meses seamos desunidos. La unidad es algo que debemos cuidarlo constantemente en nuestra vida. Dios nos llama a vivir en unidad auténtica. Unidad auténtica, no una unidad aparente, sino una unidad auténtica. Dice para que todos sean uno. Padre, mira aquí viene el desafío.
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Quizá tú estás haciendo un poco de esfuerzo para tener unidad con otros. Y Jesús hoy día te está desafiando a que tengas una unidad auténtica y profunda. Así como la unidad, ¿sabes cuál es el desafío? Así como la unidad del Padre y el Hijo son perfectos en unidad, así debe ser nuestra unidad. ¡Wow! Ese es un desafío tremendo para nosotros. Esa unidad perfecta que tiene el Padre y el Hijo dice que debe ser el modelo para nuestra unidad de nosotros. ¿Por qué para Jesús era tan importante la unidad de sus seguidores? ¿Por qué era tan importante? Jesús oró por la unidad de los seguidores que vivían en aquella época y oró por los futuros seguidores. Jesús dijo algo impactante. ¿Sabes para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de los cristianos es la forma más efectiva de impactar a la gente no cristiana. La unidad auténtica, nuestra unidad auténtica, es la evidencia más poderosa con los no cristianos. Algunos cristianos quieren estudiar apologética. ¿Cómo convenzo a ellos? Que vienen con sus preguntas y no sé qué decirles. ¿Sabes qué es lo más impactante para ellos? No son tus respuestas argumentativas, que son buenas tenerlas. Pero lo más poderoso, lo más impactante es cuando ellos puedan ver que gente diferente se reúnen y son unidos. Se aman, se perdonan, se ayudan, se cubren en oración. Eso les va a llamar la atención porque son gente distinta y diferente, pero unida. Y como Jesús lo hizo, Jesús unió a sus 11 discípulos que eran diferentes. Un Pedro distinto a Tomás completamente. A un Mateo que era recaudador de impuestos, con un Simón el Celote que era como un revolucionario de su época. Gente diferente, con políticamente diferente. Fueron unidos y eso fue la revolución que generó el movimiento cristiano de una manera impresionante. Un comentarista dice, la unidad da evidencia de que Jesús realmente fue quien Él afirmó ser. ¿Sabes algo? Debemos leer el mundo en que vivimos. Disculpen. Necesito mucha agua hoy día. Debemos saber el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos hoy es diferente al mundo que vivíamos antes. Algunos que tenemos algunos añitos podemos decir eso. Antiguamente nosotros teníamos un folleto que decía las 4 leyes espirituales y con eso íbamos y evangelizábamos a la gente y la gente lo creía. El día de hoy tú le pones un folleto de 4 leyes espirituales y te la van a tirar en la cara. Porque el mundo en que vivimos hoy es diferente al mundo que vivíamos. El mundo anterior era el mundo modernista. El mundo de hoy es el mundo posmoderno. El mundo posmoderno es un mundo escéptico. No cree en las instituciones ni en las instituciones religiosas. El mundo posmoderno es un mundo donde la gente dice, yo quiero primero ver que lo que tú dices, lo que tú predicas es real en tu vida. Cuando yo puedo ver esa evidencia en tu vida, yo puedo acercarme y empezar a averiguar y a ver lo que está ocurriendo, si realmente la fe en Jesús es algo real y auténtica. Y esto es desafiante, porque tiene que ver con lo que Jesús está hablando, de la unidad. La unidad de hoy que tengamos va a ayudar a que el mundo que nos rodea vea que realmente somos hijos de Dios, salvados por la gracia y misericordia de Dios. La unidad va a ser lo más impactante que va a hacer que la gente de hoy pueda empezar a considerar el cristianismo como una alternativa para su vida. La forma más poderosa de impactar a la gente no cristiana es cuando ellos nos van a ver unidos en las diferencias que hay. La unidad no significa uniformidad, no significa que todos hoy día salgamos pensando igualitos. No significa eso. La unidad significa que estamos unidos por vínculos espirituales y que eso no se rompe por nada, por toda la eternidad. Versículo 22, mira lo que dice.
Yo les he dado la gloria que me distes, para que sean nuevamente uno. Vuelve a hablar de la unidad de los cristianos como algo de nuestra identidad. Nuestra identidad es estar unidos. ¿El enemigo que busca? Dividir, desunir. Y dice, así que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y ahí está la unidad del Padre y del Hijo, que es el modelo para nosotros. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Quiere decir que la unidad auténtica debe ser nuestra meta. La unidad auténtica debe ser lo que debemos perseguir en la tierra. Y así el mundo, o sea, la gente que no es de la iglesia, la gente que aún no son seguidores de Dios, reconozca, y ahí viene una palabra en griego que significa ionoskos, que significa conocer por experiencia algo. Los no creyentes conocerán que Jesús realmente revoluciona la vida de la gente a través de una comunidad auténtica. Y dice, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad es un elemento imprescindible en la vida de los cristianos. Es un elemento vital en la vida de los cristianos. Andy Stanley dice, la misión más importante de los cristianos es la unidad. Si no tenemos unidad, no triunfaremos. Si no tenemos unidad, no triunfaremos. La unidad es un elemento crítico para cumplir nuestra misión. La desunión nos estorba en nuestro avance. Rick Warren dice, la unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Nuestra unidad auténtica es la evidencia más poderosa con los no cristianos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te ofrezcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Para que tú seas parte de la iglesia de Dios, para que tú seas parte del pueblo de Dios, Jesús estuvo orando para que conozcas al Padre. Y esa palabra conocer significa tener una relación personal con alguien. Esa palabra conocer no es saber. No es tener conocimiento de. Esa palabra conocer significa realmente iniciar una relación con Dios. Mucha gente sabe de Dios, pero no lo conoce. No ha empezado una relación con Jesús. Y si tú hoy estás aquí y aún no has dado ese paso, quiero animarte a que des el paso de conocer a Jesús, invitándolo a tu vida, invitándolo a que sea el Señor de tu vida. Y ahí en el lugar que estás, tú puedes hacerlo con los ojos cerrados y decirle al Señor Jesús, hoy día, en esta mañana, Jesús, ven a mi corazón hoy. No solo quiero creer que tú exististe, sino quiero creer que tú eres mi Salvador personal. Y te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Te doy gracias porque hoy me das la oportunidad de entrar y de ser parte de tu familia. Gracias. Padre, obra en nosotros para que realmente nuestra unidad sea una unidad auténtica, no una unidad fingida, no una unidad aparente, sino una unidad auténtica. Hoy día quisiera animar a cada uno de ustedes a comprometerse con la unidad. Cada uno de nosotros somos llamados a comprometernos a cultivar la unidad de tu iglesia. Por eso oró Jesús. Oró por ti. Y te voy a dar algunas ideas prácticas, ¿ok? Algunas ideas prácticas. Primera idea práctica. Siempre habla bien de otras personas. Habla bien de otros. Habla bien de las personas de tu iglesia. Habla bien de otros. Si no tienes algo bueno que decir de otros, hay un dicho, ¿no? Si no tienes algo bueno que decir de otro, mejor no digas nada. Rehúsate a hablar mal de otro y mucho menos cuando no esté presente esa persona. Domina tu boca. Segundo,
reconcíliate con la persona que has tenido un conflicto. ¡Ay, qué difícil! Sí, pero esa es la unidad. La unidad no significa que estamos libres de conflictos. La unidad significa que cuando en medio de los conflictos yo hago un paso de intencionalidad para unirme, para reconciliarme, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Otra idea, ama y perdona a la gente de la iglesia. Sobre todo cuando uno llega a la iglesia y es nuevecito, uno piensa que la iglesia, la gente de la iglesia son angelitos. ¿No es cierto? Hasta que luego viene la decepción. Pero recuerda algo, la iglesia es un lugar donde recibe a la gente quebrantada y herida, como tú y yo, con defectos y errores. Esa es la iglesia. Pero que Dios nos unió para ser una familia, para siempre, para amarnos, para protegernos. Último consejo: participa con constancia de un grupo de vida. Si tú no estás en un grupo de vida, en un grupo pequeño, no vas a conocer y no vas a poder desarrollar relaciones auténticas con otros. Participa con constancia de un grupo de vida. Quiero llamar a Inson. ¿Me puedes acompañar? Quiero llamar a Alex. ¿Me puedes acompañar, Alex? ¿Me puedes dar la mano? Muy bien. ¿Puedes dar la mano, Alex? Acá hay 3 personas diferentes. Obvio, ¿no? De tamaño, de colores. Y pensamos diferentes. Pero estamos, ¿qué? Unidos por Cristo. Inson, ¿puedes llamar a alguien? Alex, ¿puedes llamar a alguien? Nuevamente, aquí hay más personas y Dios va construyendo así su iglesia. Y lo que nos une es el poder de Cristo. Y vendrán obstáculos, vendrán pruebas, porque aquí hay personas que pensamos diferentes, que tenemos opiniones distintas, pero nos une Cristo. Y el diablo, ¿qué busca? Desunirnos, romper la unidad. Si Dios quiere hacer algo grande con Ventrin Español. Dios te ha traído a ser parte de esta iglesia, pero Dios quiere que cultivemos la unidad. Así que pongámonos de pie, ahí en el lugar que estás. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Acérquense, acérquense. Somos distintos, lo sé. Somos diferentes. Dios lo sabe. Y Dios le gusta traer a gente muy distinta y muy diferente. Donde opinamos diferente, donde pensamos distinto, pero donde Dios quiere ¿qué? Unirnos. Nunca dejemos que el enemigo nos desuna, porque cuando estamos más unidos, la gente que nos ve va a ver que Dios hace cosas grandes y milagrosas. Estar unidos no es fácil. Por eso Jesús oró para que estemos unidos. Clamemos a Dios juntos hoy día. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos das. Gracias por traernos a esta iglesia y hacernos parte de esta iglesia de Ventrin Español. Gente tan diferente, tan distinta, de diferentes países, con diferentes culturas, costumbres, tradiciones distintas, formas de hablar distintas, pero estamos unidos en Cristo Jesús. Y esa unidad es para siempre. Es una unidad espiritual que no se va a romper porque es poderosa. Y es una unidad que va a impactar a la gente que no te conoce. Va a impactar al mundo que necesita oír de ti. Que estemos unidos, Señor, para hacer cosas grandes para ti. Que estemos unidos para llevar tu palabra. Que estemos unidos para animarnos los unos a los otros. Que estemos unidos para gozarnos cuando alguien tiene victoria.
Que estemos unidos cuando alguien sufre, para sufrir con el que sufre. Que estemos unidos cada día de nuestra vida y que cuidemos la unidad cada día, Señor. Hasta el día que tú regreses. Y con ese día hermoso que tú regreses y nosotros nos encontremos contigo, tú encuentres una iglesia unida a ti, Señor. Una iglesia que cultiva la unidad día a día. Bendícenos, Señor. Guíanos, guárdanos y ayúdanos a cultivar la unidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.